Hola a todos y a todas. El objetivo de este vídeo es centrar la atención sobre algunas ideas clave en geometría que suelen aparecer en distintos exámenes de BAU. Lo primero de todo es considerar que para tener la ecuación de una recta me basta o bien con dos puntos o bien con un vector y un punto. Pongamos que tenemos un vector que va desde el punto A hasta el punto B, que hemos llamado U, que tendrá unas coordenadas. Calcularemos esas coordenadas restándole al extremo el origen y un punto cualquiera de la recta que va a tener de coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0. La primera ecuación que nos viene a la cabeza es la ecuación continua de la recta, y esa se calculaba como x menos x sub 0 partido por la coordenada x del vector u, y menos y sub 0 partido por la coordenada y del vector u, y z menos z sub 0 partido por la coordenada z del vector u. En cuanto al plano, para encontrar la ecuación general del plano nos bastaba con tener un punto que perteneciera al plano y un vector normal al plano. Y si tenemos ese vector normal al plano, cuyas coordenadas las hemos designado como A, B y C, todo lo que tendríamos que hacer es acudir a aquella ecuación que nos decía que la ecuación del plano era igual a la coordenada x del vector normal por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c por z menos z sub 0. Todo eso lo igualamos a 0 y ya tenemos la ecuación general del plano. Otra situación que se nos puede dar para definir un plano, hay muchas otras, pero una especialmente interesante es cuando de repente tenemos pues, un plano donde nos definen dos vectores que pertenecen al plano y un punto. Pues con eso sería más que suficiente para plantear también la ecuación general del plano, pero acudiendo previamente a un determinante. Y en ese determinante, ¿qué es lo que va a aparecer? Pues de una parte va a aparecer las coordenadas del punto, en la primera fila como x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, y en la siguiente fila las coordenadas de uno de los vectores y las coordenadas del otro vector. Si ese determinante lo igualamos a 0 y lo desarrollamos, nos volvemos a encontrar con la ecuación general del plano. Algunos casos típicos que se nos suelen presentar pueden ser estos. De una parte tenemos una recta, esta que nos viene dada en este caso en forma de ecuación continua. Tampoco sería difícil si lo tuviéramos en forma de ecuaciones paramétricas o de ecuación vectorial, nos da exactamente lo mismo, y un punto que pertenece a un plano. Y se nos pide determinar la ecuación del plano considerando que la recta es perpendicular al plano. A ver, si la recta es perpendicular al plano, el propio vector que está contenido en esa recta, el vector director de la recta, también es perpendicular al plano, forma 90 grados con él. Luego me vale como vector normal al plano. Y como tengo un vector normal al plano, que puedo identificarlo muy fácil, son los denominadores que aparecen en la ecuación continua, y tengo un punto, todo lo que tengo que hacer es plantear la ecuación general del plano. Y la ecuación general del plano nos quedaría de esta forma: 2 por x menos x sub 0, 2 por x menos 1, más 1 por y más 1, más 1 por z menos la coordenada z, z menos 2. Eso lo igualamos a 0 y ya lo tenemos. Perfecto. Pues entonces vamos a plantear otra situación que se nos puede presentar, y es la de que tengamos una recta, pero que en este caso sea paralela al plano. Y en el plano, pues por ejemplo, tenemos dos puntos, un punto A y un punto B. Lo ideal es dibujarlo. Cuando lo dibujamos nos hacemos perfectamente cargo de cuál es la situación y cómo resolverlo. Ahí tenemos una recta paralela al plano y de otra parte tenemos dos puntos. Con dos puntos podemos perfectamente definir un vector. Así que en realidad tenemos dos vectores y dos puntos. El vector u, que es el que pertenece a la recta, y los puntos A y B. Bueno, pues extremo menos origen, y sobre la marcha podríamos identificar el vector del plano. En este caso, el vector del plano surge de restar las coordenadas 3, 2, 1 de 1, 0, 2. Calculamos ese vector y una vez calculado, solo tenemos que montar el determinante, donde la primera fila estaría formada por x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, y las siguientes filas estarían formadas por el vector director de la recta y por el vector que hemos hallado que está contenido en el propio plano. Si ese determinante lo igualamos a 0 y lo desarrollamos, nos volveremos a encontrar con la ecuación general del plano. Así que, resuelto esto, vamos a irnos con otro problema.
y es el de determinar el vector director de la recta cuando nos dan la recta como intersección de dos planos. Si yo tengo dos planos y esos dos planos se cortarán en una recta, infinitos puntos. Luego, si se cortan en una recta y considero que por una parte tengo un vector normal a uno de los planos y otro vector normal al otro plano, el producto vectorial de esos vectores, lógicamente, tendrá que ser un vector perpendicular a ambos y por tanto es el vector que necesito para la recta. Y esto es un clásico, aparece o de forma directa o de forma indirecta en la mayor parte de los problemas relacionados con geometría espacial. Así que todo lo que tendría que hacer sería montar un determinante donde la primera fila estaría formada por los vectores unitarios y JK y las siguientes filas estarían formadas por los vectores asociados a cada uno de los planos que determinan la recta. Y dicho esto, quizá convendría que tuvieras presente también dos cosas esenciales. Cómo calcular el producto vectorial, acabamos de hacerlo, sería montar un determinante donde la primera fila estaría formada por los vectores unitarios y JK, y luego la siguiente fila están formados por los dos vectores. Recuerda además que teníamos una herramienta que es la del producto escalar que nos iba a permitir, por ejemplo, calcular el ángulo que forman o bien dos rectas, o bien una recta y un plano, o bien dos planos. Y para eso teníamos dos formas de calcular el producto escalar. De una parte teníamos la suma ordenada de los productos de las componentes de esos vectores, y de otra parte el producto de los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman. De esa ecuación yo podría despejar perfectamente el valor de alfa, sería el arco coseno, ¿no? Pero un pequeño detalle, cuando estamos trabajando con dos planos o con dos rectas, utilizamos directamente la fórmula, pero cuando estamos trabajando con un plano y una recta, recuerda que teníamos que acudir al ángulo complementario, o bien sencillamente calculamos el arco seno en lugar del arco coseno, y de esa manera tendríamos resuelto nuestro problema. Espero que este rápido repaso por algunos elementos de geometría te valga como resumen para resolver la mayor parte de los ejercicios que se puedan presentar. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.